Y la Un verdad gusto que estar. un gusto también de que hayas venido en el día de hoy, en esta mañana, terminando la semana, una semana muy complicada y muy participativa de tu parte. La verdad que la última alocución que te tocó hacer dentro de la banca fue muy tuvo mucha repercusión, ¿no es cierto? Por el tema de lo que estabas explicando, que llega un momento que yo creo que, y eso me lo contás, yo creo que alguien cuando está sentado allí, cuando ve un montón de cosas, cuando ve un montón de mentiras, a mí me indignaron mucho los títulos de Macri, que tiró títulos en 2 minutos, un Dujovne que se desdijo totalmente de la semana anterior, que estaba dominado, con un Banco Central que estaba fuerte, y después también no sabía ni la tasa, no sabía ni el monto, y luego viene un Marcos Peña a contarnos un montón de excusas, pero nada en concreto. Entonces, obviamente, yo creo que desde el punto de lo que te responsabiliza a vos como representante, obviamente que tenés que estar un poco enojado. Sí, la verdad que vos sabés que estos días, después del anuncio de la búsqueda del acuerdo al FMI que hizo el presidente, eh, varios amigos y familiares incluso me llamaban, claro, preocupados por la situación para ver y cómo está Buenos Aires. Y yo les decía que si tenía que buscar una palabra era tristeza. Yo la noté a la gente esos días allá, porque bueno, recién llegué ayer aquí, triste. ¿Será porque por ahí la ciudad de Buenos Aires tiene todavía un fuerte caudal de gente que normalmente apoya al gobierno de Macri? Y comienza un proceso de desilusión bastante grande, ¿no? Eso uno lo ve, aparte te lo comenta la gente. Y creo que esa tristeza de muchos argentinos tiene que ver con que hay cosas que en la Argentina, más allá de las diferencias políticas, se consideraban como superadas. Esto de estar pendiente todos los días frente a que la televisión te diga cómo está el dólar, y quizá con el 80% de los argentinos que no trabaja con el dólar. Pero son los indicativos, es como el tema de en su momento el riesgo país. Todo el mundo hablaba de riesgo país, por más que no tenía inversiones más. Ahora volvió. Pero es claro, es como que son las variables que te van demostrando si la Argentina va bien o va mal, la gente lo identifica con eso. Y la visita de Michel Camdesús, de Anup Singh, la visita que nosotros cuando es como que venía papá. Sí, Venía. y además esta cuestión de volver a introducir en el lenguaje de las eventuales soluciones del país el Fondo Monetario. Claro. ¿No? Entonces, todo ese combo generó esta sensación hoy de incertidumbre, de temor, de que no se sabe realmente cómo están las cosas. ¿Por qué? Pues yo creo que lo más preocupante estos días fueron las contradicciones. El viernes, vos lo tenías al ministro Dujovne, que más allá de dedicarse a agraviar a la oposición, lo que dijo es que la Argentina había llegado a un tope de Endeudamiento, tal cual. Entonces, Sí. que la Argentina tenía garantizado su endeudamiento, que no iba a tomar más deuda. Y que el Banco Central estaba fuerte. Exactamente. Y el día martes, todos nos sorprendimos, de hecho nosotros estábamos en reunión de presidentes de bloque con el presidente de la Cámara, cuando se empieza a anunciar de que iba a hablar Macri. Ni las propias oficialistas en la Cámara sabían que el presidente iba a hablar. Cuando el presidente Macri plantea de que la Argentina sí o sí tenía que recurrir al fondo, porque si no entraba en situación de crisis, textuales palabras, si ustedes la buscan, a mí me quedó grabado eso, y por otro lado dice la Argentina, la economía de la Argentina es inviable si no tiene financiamiento internacional, pues bueno, son dos definiciones que no tienen nada que ver con lo que Dujovne había dicho el viernes. Ahí creo que es como que queda desnudada realmente esta situación de contradicciones que hoy está viviendo la Argentina y que es lo más preocupante para mí, lo más preocupante, porque si habría un mensaje unificado, sincero, donde plantean, bueno, las cosas son así, y a mí me da la sensación que nunca terminan de contar la verdad sobre la situación. ¿Es posible esto, Pablo? Digo, cuando... Lo digo porque vos estuviste allá y estás en los pasillos y por ahí la sensación mediática puede ser una, pero la sensación que tienen ustedes en los pasillos es por ahí más real, ¿no? Pero lo que trata de transmitir el oficialismo también, y me parece que en algún punto también lo dejan ver en algunas declaraciones en los canales y demás, es que, digamos, frente a una oposición tan caníbal como algún sector del kirchnerismo, digamos, hemos tardado en llegar a esta verdad que en realidad es atrás de la cual
nos guste o no nos guste, hay que unirse y ver de cómo se sale para adelante, pero la pregunta es si realmente es así, si hay gente que está jugando tan mal, si hay gente que está apostando al club del helicóptero, lo que vimos anteayer de Nicolás Wiñaski en la puerta del Congreso, porque, insisto, el entorno del Congreso de la Nación es la casa del pueblo, digamos, ver una agresión así es detestable, ya había pasado lo de Julio Bazán, no Moró y hasta la misma presidenta que siendo parte de su partido no salió a condenar el hecho. Digo, ¿hay un clima realmente tan violento que te sale a destituir directamente? Mira, yo quiero aclarar dos cosas. Una cosa es las situaciones desubicadas y otra cosa son la situación destituyente. Destituyente no hay bajo ningún punto de vista hoy en la Argentina, ni posibilidades, ni estrategias. Sí, obviamente hay situaciones desubicadas, situaciones de dirigencia política que no termina de entender de que la cosa pasa por el aporte y por la crítica fuerte, pero con propuestas puntuales y con una discusión seria. ¿Sabes lo que pasa? También hay que tener mucho cuidado con el discurso de digamos, de lo destituyente, porque a veces es la manera de vos tapar tus propias inoperancias, ¿viste? Sí. Lo más fácil es echarle la culpa al otro. Yo le decía... El kirchnerismo lo hizo también. Sí, ¿no? Bueno, yo le decía a ellos, cuando en mi discurso le digo, ustedes se quejaban cuando decían que la expresidenta los retaba y lo que... Bueno, están haciendo exactamente lo mismo. O sea, ministros de este gobierno que le dedican más tiempo a criticar a una oposición que sin parte de esa oposición no hubiesen podido gobernar porque no tienen mayoría en la Cámara. El problema son las partes, ¿no? Claro, el tema es que en vez de utilizar esa energía para criticar a la oposición, ¿por qué no generaste el tiempo de diálogo? Yo le decía... Pero no lo critican a ustedes, ¿eh? No, sí. Pero, digamos, la crítica a ustedes es más política. No, la crítica nuestra va por el lado de los gobernadores. Bueno, también... pero de la gestión, en definitiva. Cuando hablamos de actitudes destituyentes, se refieren directamente a kirchnerismo, la cámpora. Le hemos vivido. Ellos hubiesen querido que a los gobernadores, por control remoto, hubiesen alineado a sus legisladores el día miércoles y que esta ley no hubiese salido. Lo intentaron claramente. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre la escribanía que ellos denunciaban y esta cuestión de que vos no podés votar como vos querés y no tenés que pedir autorización a alguien? Entonces, la diferencia está en que la ley salió. Bueno, por eso. No salió, tiene media sanción. Tiene media sanción, sí, bueno, pero salió, por más que hicieron presión, después salió. Bueno, pero habla bien del que no se dejó presionar, no del que presionó. Eso me parece súper destacable de lo que decía Pablo recién. Habla bien del que se mantuvo. De distinguir en la oposición los comentarios desubicados, porque si no pareciera que la oposición es un monobloque. Bueno, eso es lo que yo le reclamo a este gobierno, que bueno. Lo sabe mejor que nadie. O sea, este gobierno sabe mejor que nadie que nuestra oposición, si no hubiese sido... Creo que hay que trabajar sobre eso, ¿no? Si no hubiese sido por nuestro sector político, por nuestro interbloque Argentina Federal, este gobierno no hubiese podido salir del default, no hubiese podido ir a los mercados internacionales, no hubiese tenido el blanqueo de capitales, la reparación histórica, la ley PYME, la ley de emprendedores, no hubiese tenido presupuesto, no hubiese tenido reforma tributaria, no hubiese tenido compromiso fiscal con los gobernadores, no hubiese tenido mercado de capitales, no hubiese tenido defensa de la competencia, y podemos seguir hablando. Totalmente, pero esto, José, eso te iba a decir, te lo contestó completo a lo que voy. No se puede hablar de una oposición feroz, voraz. Le dieron la gobernabilidad que quisieron en el 2016. Pues estamos hablando de partes, ¿no? Si yo y vos estamos sentados en la banca. Digo, no lo veo a Pablo Cociner en la actitud de la gente que está pero el problema es que el gobierno al contrario, está claramente diferenciado. El peronismo, está empezando a cobrar identidad. Bueno, ahí está el otro tema, vos diste en la tecla. Este gobierno, como también le pasa cuando el kirchnerismo adopta posiciones muy duras, se retroalimentan mutuamente en posiciones de grieta. Vos lo ves en el Congreso cuando vos querés plantear una discusión y empiezan los insultos, ya hay los insultos entre un lado y el otro, ya no es la discusión. Cuando vos lo sacás de ese eje, en donde nunca hay solución, y le decís, no, busquemos una solución como pasó el día miércoles, en donde incluso parte de la oposición que tiene posiciones muy extremas hasta la izquierda entendieron de que no se puede todo, que tenés que buscar una parte, las cosas pueden salir, a tal punto que algunos sectores del mismo oficialismo no se animaron a votar en contra de la ley. Lustó, Carrió, ya estuvo. El bloque que normalmente últimamente trabaja mucho con ellos, que es de Santiago del Estero, o sea, Olmedo votó a favor de la ley. Entonces,
ojo, nosotros no era la oposición loca, se empezaron a generar marcos de consenso que minaron hasta la propia estructura política del oficialismo. Entonces yo creo que el oficialismo, ¿dónde se equivoca? En no hacer esa distinción. Es decir, no, está bien, la oposición, pero la oposición no fue toda la misma, no tuvimos todas las mismas actitudes, como yo dije, hasta asumiendo costos políticos nuestros que hemos tenido que asumir. Ahora, cuando nosotros tuvimos que salir a bancar a los gobernadores porque habían firmado un convenio fiscal, porque había que aprobar ese convenio fiscal, porque somos parte de su equipo de trabajo y estaban en juego recursos provinciales en ese compromiso fiscal, no tuvimos ningún problema. No es que no tuvimos problema, sí tuvimos problemas. Decidimos afrontar ese costo político. En este caso, no había ese tipo de vinculación tampoco, ellos lo han planteado de esa manera. Entonces, nosotros no somos loquitos, dialogamos, hablamos. Hubo una oportunidad de debatir y no la quisieron debatir. La anterior, ¿te acordás? Hubo una oportunidad de debate del tema. Claro, cuando fue la sesión anterior, no la de Olmedo con la campera. Con la campera. Te digo, Miguel, hace más de un mes que estamos con este tema. Hemos tenido 3 reuniones de comisiones, separadas, no todas un mismo día. 2 sesiones especiales, una fracasada, otra no, mesas de trabajo. Bueno, esta se llegó con dictámenes, ¿no es cierto? Bueno, porque tuvimos que hacer todo el caminito, por eso nosotros insistíamos en la convocatoria de comisiones, voy a hacer todo el caminito prolijo, comisión por comisión, dictamen, hasta el punto que el proyecto aprobado tiene muchísimas modificaciones respecto al proyecto original. Ahora, lo de fondo era, ¿qué hacemos con el tema tarifas? Sí, claro. ¿Lo reconocemos como un problema o no lo reconocemos como Además, un problema? todavía el invierno no llegó. Eso es lo más importante que no llegan a entender. Porque yo te lo repito todos los días aquí. Estamos hablando de tarifa, pero todavía recién hay un poco de frío en Salta. Sí, claro, y aparte la factura, te va a llegar después. Ahora, además, Miguel, no llegó el próximo aumento. Claro, no es verdad claro. que no iba a haber más aumento. Hay Por eso otro más, Aranguren, hace 2 días, se lo dijo a Carrió. Cuando Carrió dijo, me dijeron el gobierno que no va a haber aumento, y Aranguren le dijo, Carrió no es parte del gobierno, va a haber más aumento. Ahora, Carrió anoche lo volvió a negar tajantemente y volvió a decir que se va a sentar en la puerta del Ministerio de Energía, del Ministerio de Aranguren, le va a hacer una sentada en la puerta si vuelve a haber aumento. Lo dijo anoche en TN. Lo que no va a haber es nuevos anuncios de aumento. Pero el aumento viene solo. El aumento ya está anunciado, es en septiembre y octubre. Entonces, en cuanto al gas, ¿no? Creo que, te decía, lo primero es reconocer el problema. ¿Hacemos o no hacemos? El gobierno no quiere hacer nada, lo único que propuso es paguemos los aumentos en 3 cuotas con intereses, que es una locura, es como si fuese pagar los servicios esenciales como si fuese un electrodoméstico. Una locura, ¿verdad? Sí. No se termina el problema y nosotros planteamos otra salida distinta que no era por ahí la que planteaban sectores más extremos, que era congelar la tarifa, porque en un país con inflación los costos van cambiando, pero sí anclar esas tarifas a valores, a referencias, más reales, que son los salarios y que son la inflación. Pero hay una ley por eso, ¿no? Sí, bueno, Es decir, pero que también la pasaron por arriba. hay un fallo de la Corte. Un fallo de la Corte, El claro. proyecto nuestro se llama tarifas razonables. Que es el fallo CEPI, ¿no? Porque es la esencia del fallo CEPI, donde habla que las tarifas pueden actualizarse, pero tienen que ser de manera justa y razonable. Ahora tengo una pregunta. Viendo lo que ocurrió el fin de semana, que ha desconcertado, como cuenta el diputado, a propios y ajenos, ayer lo escuchaba el Turco Asís, y él decía que el motivo de ir al fondo es porque están convencidos que tienen que hacer el ajuste, pero ya le van a echar ahora la responsabilidad al Fondo Monetario, y aún peor todavía. Es como que le tiraron queroseno a la historia. Vos lees hoy los primeros datos del fondo, que le pide un dólar alto de 26, 27, y le pide el ajuste. Entonces a lo que voy, o sea, van camino a encontrar, digamos, una reacción social, porque el fondo viene de esta mano. Pregunto si usted, el diputado, si cree que ese es el motivo, porque al no haber ninguna explicación y en el discurso del propio ministro de Hacienda no estaba en ningún momento el ir al fondo, que ahora diga, bueno, yo no lo puedo poner, me lo van a trabar, van a que lo diga Christine Lagarde. Ahí estamos. Mira, me parece que ojalá fuese solamente una excusa de no asumir costos políticos. Creo que es un poco más complejo y que tiene que ver con algunas variables económicas. La Argentina, y esto el gobernador Tuve lo dijo muchas veces y no se le daba tanta importancia. Cuando el gobernador decía la política argentina económica está muy atada a variables cambiarias. ¿Qué quiere decir?
muy atada a la variación del dólar, de la tasa de interés, ahora de los LEVAX, a cuestiones financieras. El lunes la clave, ¿no? Martes que viene. Sí, sí. Y no ancló la economía argentina a políticas de desarrollo, a crecimiento de la industria, de la producción, con lo cual son variables muy endebles. Bueno, eso pasó. ¿Qué pasó? Que ante el cambio de situaciones internacionales, acá hay todo un contexto que lo explica. Estados Unidos pasó a tener una política mucho más proteccionista de su economía, ha elevado las tasas de interés, ha generado un fuerte paga más interés incremento. Y es un poco lógico que la gente que está invirtiendo acá se vaya a invertir allá porque a ellos lo consideran más serio. Entonces, las economías emergentes o débiles como la nuestra, que tiene flujos de dinero que ingresan de manera muy volátil, van a donde les pagan mejor. Y se están yendo. Fondos que vienen aquí, ganan su plata, pero no se quedan. Ahora, ahí está la debilidad de la economía argentina. Se ancló en ese tipo de inversiones que son coyunturales, que no terminan siendo inversiones reales, y no las inversiones que necesitaban llegar aquí para poner fierro, que se llama poner fierro, o sea, para hacer rutas, para hacer casas, para generar mejores condiciones para la inversión, para la producción, para hacer en energía. Se ha perdido 2 años y medio de mucha plata al sector financiero y poca plata a la inversión. En este cambio de reglas de la economía mundial, Argentina sale perjudicada. Entonces, lo que yo creo que no se hizo es decir toda la verdad. Por eso los discursos contradictorios. Ahora, en el mientras tanto, y ahí es donde la Argentina tiene que salir al Fondo Monetario a buscar este dinero como respaldo. ¿Por qué? Porque el apoyo de dinero que tenía la Argentina hoy para hacer frente incluso a la variación de las cotizaciones en el exterior y demás, ha caído. Entonces no tiene lo que tenía que tener. Ante esa situación, Pablo, que estás describiendo, ¿tenía otra alternativa Macri que no fuese el Fondo Monetario? Digo, ante la situación de que tiene la tasa en 40, el dólar le sigue subiendo y las reservas no dan como para bancar, digamos, una corrida fuerte, ¿no? El problema, ¿sabes cuál es esto, José? Que no hay que analizarlo si tenía otra alternativa ahora. Claro. Tenía otra alternativa de modelo económico. Cuando comenzó la gestión, él no les prometió esto a los argentinos. No le prometió ir al fondo, porque si le hubiese dicho, mirá, hagan un ejercicio del debate final. Claro. El de Scioli, el de noviembre. Con Macri. Yo lo quiero decir con todas las letras, más allá que Scioli no es santo de mi devoción después de las actitudes que ha tomado cuando él ha perdido una oportunidad. Creo que una persona que no fue presidente por tan poco tendría que haber tenido otro protagonismo después. O sea, creo que no hizo bien las cosas después de la elección. Pero también es verdad que se reclamó mucho de que en la Argentina había que debatir. Mucho. Los medios, los periodistas. Bueno, ¿qué habría que hacer ahora para ser consecuente con ese pedido de debate? Agarrar, pasarlo de vuelta y revisar. O sea, si lo que se prometió se hizo. Y la verdad que no. Y la verdad que se hicieron totalmente cosas contradictorias. Y la verdad que no le dijeron a la gente que iban a ir al Fondo Monetario Internacional. Porque si le hubiesen dicho a la gente que iban a ir al Fondo Monetario Internacional en algún momento de la gestión... ¿Vos crees que lo tenían pensado en ese momento? A mí me da la sensación que se le iban a llevar puesta y que esa imagen de Macri diciendo, no, la inflación no es un problema, subestimaron los problemas. Sí, no, pero es que yo creo que no contaron todas las herramientas que tenían. Yo en esto soy muy crudo y muy duro, pero no porque... A ver, el equipo económico que eligió Macri es de este perfil. O sea, no es que ni son malos, ni son buenos, ni son liberales. Son esto, son gente que cree en este tipo de economía. Si no, dame una razón por la cual, en medio de semejante crisis anoche, el presidente del Banco Central lo recibe a caballo. ¿Cuál es la señal que quieren dar? O sea, vos fíjate que son errores. Están convencidos. O sea, es como cuando te dices a Fernando, te la dejan picando. Bueno, la verdad que se la dejan picando a los que no le gustan, que lo critican, a esos que dicen que son extremos, se la dejan picando. O sea, esa idea de que a los mercados lo vamos a mover por las señales, y claro, Cavallo, como un hombre que tiene incidencia en los mercados, tiene que aparecer cerca del gobierno. Ayer, dame una razón por la cual en semejante crisis. Entonces, me parece que es un gobierno que se mueve mucho por las señales y poca por la realidad. Pero quedó algo colgado, Pablo, de todo lo que estás contando y lo que estás diciendo, y o sea, le estamos pidiendo a un ingeniero que sea previsor, medio raro la historia, ¿no? Generalmente un ingeniero es totalmente previsor, ¿no? Bueno. Si no, se te viene encima el puente. Pero digo, ¿y en el medio no están los 60.000 millones que Toto Caputo nos metió hace 2 años?
Sí, obviamente. A ver. 60.000 millones. Sí, ¿cuál es el problema? Creo que el momento, por el tema de la deuda, que es un tema para analizar, es el momento justo ahora, porque Argentina, en el 2015, cuando Macri se hace cargo, no tenía una tasa de endeudamiento muy alta, por la sencilla razón que no tomaba deuda, y que estaba fuera de los mercados internacionales. No podía, no era porque... Claro. Por una No es que cuestión no buena, quisiera, ni más, no claro. podía Por orden, estaba en claro. default. Tampoco será bueno. Era una independencia Porque- económica forzada, digamos. No, bueno, porque obviamente los recursos que se necesitaban para hacer obra y demás se hacían a través del proceso Pero el default era, a ver si yo lo malinterpreto, emisión era de- porque emisión de negoció el moneda. 93%. Miguel, hagamos corto, estábamos No, más cerca de Cuba. era porque se Claro, negoció, estamos ahí. pero estoy preguntando, era porque se negoció el 93% y estábamos a punto de zafar, por eso era el default. No, el default era porque no habías terminado de cerrar con todos los tenedores de bonos. Fijaste entonces una jurisdicción. nadie te prestaba y tenías judicializada Fijaste parte una de la jurisdicción deuda. de pago y después la Entonces, desconociste. Entonces nadie te presta. prestaba. Pero Ajá. tampoco en el modelo anterior era al funcionamiento era muy preocupante, porque trabajaba No. con el mercado interno. Entonces, pero sí Se para el, financiaba con emisión. para el despegue de Necesitabas inversión, estar- no, a ver, ¿era normal? No, no era normal. Ningún país del mundo, hasta Bolivia, se financia en los mercados internacionales, que es un régimen socialista. Entonces, para no ir a hacer de la gran Está bien. ideologismo, digamos, Claro, ¿no? O sea, claro, está bueno. Bolivia se financia con mercados internacionales, Chile con los gobiernos de Bachelet también, socialista, Uruguay con Mujica se financiaba es ir a tomar crédito. El problema es para qué tomas crédito. Claro. Tiene que ser para crecer, no para seguir endeudando. Gasto corriente, claro. Es lo que pasa hoy. El problema es de lo que vos decías, de esos 60.000 millones más, que no se están viendo Claro. reflejados en el crecimiento real de la economía. Entonces, para también encauzar, ¿hay que ayudarlo a Macri? Sí, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Si se deja ayudar. ¿Pero por qué? Y ayudarlo es decir las cosas que están mal también. Pero ¿por qué hay que ayudar al gobierno a que reaccione? Porque yo lo dije el otro día en el recinto, si nosotros analizamos los fracasos de los gobiernos, cuando un gobierno fracasa, quien peor la pasa es el que menos tiene. Hay una clase argentina que tiene la espalda suficiente para aguantar el fracaso de cualquier gobierno. Eso se acomodan, están con uno, están con otro, van, vienen, de lo económico estoy hablando, ¿no? Ahora, el laburante todos los días, el que la empuja, el trabajador, el clase media, cuando fracasa un gobierno, fracasa en la medida, se cae la situación económica, el que sufre. Entonces no podemos ser tan perversos. Alguna vez tenemos que aprender en la Argentina que al fracaso de un gobierno no podés apostar. Lo que sí podés decir, si el gobierno, vos decís, intento ayudar. Bueno, ya si el gobierno no se deja ayudar, le doy recomendaciones. Si el gobierno no te quiere escuchar, bueno, ahí de última se equivocará y Ahora, será preso de su equivocación. Tenés las declaraciones de Macri. Ayer no estuvo Urtubey por el tema de la paternidad, pero en la reunión de Macri con los gobernadores dice que fue crudísimo. Le dijo literalmente, y lo repitió Miguel acá, digamos, fui al fondo para evitar una crisis, una crisis mucho peor, ¿no? Con lo cual, me parece que en esa sí les dijo Era la verdad única a los salida. gobernadores, ¿no? Sí, Bueno, está bien. por eso. No, pero a mí me parece bien que sea. Pero también sabes que tenemos que discutir por qué llegamos a esto. Sí, no, O sea, pero la génesis porque es si total. no, o sea, si vos ¿Sabés decís, qué pasa? No vamos a caer ahí en la inflación de Kichilov y los 60.000 de Caputo. No, vamos a empezar a descubrir cuál de los dos movió más la no, aguja. no, yo Porque digo- sabés que si empezás a calcular y traes un No, no. economista que te diga cuánto significó en términos reales, en guita real, la inflación, la deuda que nos dejó Kichilov con toda la inflación, capaz que te dé el No, mismo pero- número, ¿no? Y entonces las responsabilidades ya, nos No, tenemos que pero, sentar a José, arreglar yo- esto como debió haber sido de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, todos juntos. Todos. bueno, pero a ver. Como culpables concurrentes de la cosa. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que si vos. El Por problema más es que cuando vos ves la tele, Pablo, ¿sabés qué pasa como ciudadano y gente de clase media? Te diga, parece que nadie tuviera que ver. Parece que No, todos son inocentes, no, ¿viste? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que acá hay uno que ganó las elecciones y que gobierna también. Mm. Pues si no, no te presenté. Y Sí, te dijo, pero ¿sabe quién es el soberano? El que paga los impuestos. No, está bien, pero digo, a ver. Y es el que está mirando a ver cómo hace esta gente el que se fue y que dejó una ellos inflación no gobiernan, que dejó, José, ya- no, ya claro, perdieron dos ya, pero elecciones. sabés que lo que vos acabas de decir como oposición, Pablo, es decir, vamos a mirar para atrás las Pero es lo más responsabilidades y funcional. vamos a caer en algo en lo cual Pero, no vamos a salir, ¿cuál es el Pablo, problema? porque Yo te digo, si vos lo llamás al gobernador y le contás y le decís, este es el problema, que me parece bien,
Cuando yo digo hay que ver por qué llegamos acá, Ahí. yo digo para no volver a equivocarte. O sea, no por una cuestión de decir, mirá, Macri dice, no. A ver, si vos le contás al gobernador tenemos que ir al fondo, te dan la plata del fondo, y vos volvés a aplicar la misma receta que venía aplicando, y las cosas no van a cambiar. ¿Entendés? Escúchame, te doy un ejemplo. Discutimos la ley PYME. Ujú. La ley PYME tiene un artículo, lo hablamos con Cabrera hace 2 días, que establece las facultades del gobierno para fijar tasas adicionales, políticas diferenciales en materia de área frontera y economía regional. Hace 2 años. ¿Vos podés creer que todavía no reglamentan esa ley con los problemas de falta de competitividad que tenemos? Claro, sería una herramienta económica importantísima. Digo, entonces, no estoy hablando de grandes medidas macroeconómicas, estoy dando ejemplos, cuestiones que este gobierno, yo lo que noto, es que tiene mucha lentitud en reaccionar en la gestión del día a día. Se lo está llevando puesto la Del gestión. día a día, de la gestión del día a día, no de la grande. Acá sabemos, primero principal, yo te gradualismo digo que famoso. si hay algo que es fácil de determinar en la Argentina son los niveles de responsabilidad, quién tiene que ver con qué. Yo siempre, si ustedes me escuchan hablar, soy muy autocrítico. Nosotros venimos perdiendo las 3 últimas elecciones nacionales porque el PJ, el que perdió las elecciones, con una visión, con otra visión, con el kirchnerismo adentro, con el kirchnerismo afuera. 3 elecciones venimos perdiendo. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a volver a ganar. Nosotros por eso estamos planteando ahora la construcción de un proceso diferente, haciéndonos cargo de lo que pasó, pero diciendo por algo nos equivocamos. ¿Entendés? Claro. Pero somos muy Ahora- generosos porque si están pensando en No, otra es cosa. democrático. Pero el lo que problema está cuál es, planteando pero que con eso no resolvemos el problema. Nosotros hoy somos Pablo. oposición. Claro. Yo veo que a veces el gobierno, cuando le va mal, utiliza mucho ese discurso de que lo que pasó antes está bien. Lo que pasó antes tiene su variable, tiene sus cosas malas y tienen sus cosas que si no se hubiesen hecho, hoy la situación era distinta. Eso también quiero aclararlo. Hoy hay, a uno no le gusta, pero hay un colchón de inclusión social generado que permite que las situaciones de crisis Perdón, sean distintas. hay algún pro te diría, ese es el gasto público también, ¿no? Pero Claro lógico, que si el gasto Estado tiene que ser para ese gasto público. Pero digo, somos muy generosos porque nosotros. El gasto público primero, tiene que estar el Estado, tiene que estar ahí, Primero. no en otro tipo de cuestiones. Eso ¿no? iba a preguntarte, ¿cuál es el tamaño que tendría que tener el Estado? Porque es de ahí, el problema es la que imposible de financiar, es un Estado enorme. ¿Y cuál es el tamaño real que tendría que tener el Estado? Sí, ¿sabes qué? Está bien, en el Estado discutamos, ¿viste? Pero ¿cuánta plata había fuera del país que no venía y vino porque había blanqueo de capital? claro, bueno, pero Digo, Pero el ¿qué te tamaño quiero del decir? Estado, porque No, en lo podemos- que nadie puede financiar... Hay o sea, 20, ¿sabes cuántos se ministerios hay a emitía- nivel nacional? Se emitía 20 y deuda... pico. 20 y pico, lo incrementó como se 9. emitía O sea, deuda o sea- para financiar el Estado y ahora se piden préstamos para seguir financiando el Estado. El Estado son Bueno, subsidios, pero- planes sociales, pero tenés que haber políticas sociales, recortado. empleados El Estado, públicos, mira, no es bueno ni transporte. malo, el Claro. Estado es necesario en Claro. su justa ¿Cuál medida. es el tamaño? Eso, ¿cuál es el tamaño? El tamaño tiene del que estar Estado? bien, tiene que ver también con la realidad, ¿no? Digo, yo soy, desde mi visión política y económica, un profundo defensor de la regulación del Estado en la economía Ujú, con un sentido que tiene que ver de la generación de oportunidades. claro. Yo fíjate lo que pasa. Te voy a dar un ejemplo muy chiquito para que la gente lo entienda. Hemos pasado de condenarlo a Moreno a no tener control de precio. Tener ni una cosa ni otra. Sí. Ni podés tener a punta de pistola La a los pistola. empresarios, ni tampoco decir, porque existió Moreno, Tal cual. Claro. Este, Dejar sí, que hagan lo libera. que hoy quieran. nadie controla nada. Y, Hoy nadie y que no te controla toque nada. entrar a un banco. Nadie controla Digamos, nada. te trituran Bueno, y te nadie sacan a controla girones y nada. nadie hace nada. Yo creo que hay que ser respetuoso de la propiedad privada, de las leyes del mercado, pero no puede ser que los niveles de rentabilidad que tienen las grandes cadenas No, barbaridad. sean a costa de los pobres laburantes que tienen que pagar cualquier precio porque se le ocurre de un día para otro aumentar los niveles de rentabilidad. Alguien tiene que decir, loco, esto sale cuando se produce tanto, varía el precio y llega al precio de góndola tanto. Vos no podés tener 200, 300, 400, 500, 1000% de rentabilidad. Yo lo que digo- Vos podés O ganar 4 o plata. 5 formadores de pero precio. además, Eso es manejando... efecto de la crisis, Pablo, también, ¿no? Manejando. Conociéndolo. ¿Sabes qué pasa? Te lo voy a decir y no te estoy chicaneando, Sí. Pablo, y menos a vos, que sos un tipo que, digamos, caminás la política de siempre. ¿Sabes qué sensación me da? El sector privado,
digamos, también te puede generar costos en los precios adicionales. Y esas son las grandes, estas cadenas de valores que van agregando y agregando y agregando, que en principio nosotros las vemos como malas y muy negativas. Pero ¿sabés qué hay en el medio, en cada uno de esos eslabones de la cadena? Gente que necesita comer y que necesita vivir, y que si vos cortás esa cadena de golpe y haces desde el primero hasta el último, en el medio dejás la misma cantidad de gente que por ahí dejás afuera si haces un recorte en el Estado. ¿Me explico? Yo te digo, entonces los costos los tenemos en la parte pública y en la parte privada, y muchas veces eso no se entiende. Te voy a dar El otro día lo discutíamos con Miguel. Te voy a dar un ejemplo desde el sector privado. Dale. El último vuelo que yo hago a Buenos Aires, viajo con, no voy a dar los nombres, Está bien. un empresario que hace productos aquí en Salta de limpieza. Sí. Y tiene que competir con las grandes marcas. Claro. Está en una situación muy difícil para poder seguir viviendo. Muy difícil para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque quiso capitalizarse para invertir, no puede pagar el crédito. Y hace productos de muy buena calidad. Porque lucha para que no lo joroben cuando tiene que exponer en góndola. Entonces estábamos hablando de la necesidad de una ley de góndola. No tiene como competir los precios, y además me dice, pagaba 700.000 pesos de tarifa mi empresa, el año pasado paga 1,5 millones. Y el doble, claro. Entonces digo, ¿y cuánta gente depende de bueno, claro, tiene mucha gente laburando, eso digo, es grave entonces, también. Alguien tiene que, digamos, para defender también al mismo sector privado y al más chico y al que emerge y al de economías regionales, no puede desaparecer el Estado. El Estado ni puede ahogar, como decís vos, a la actividad privada, pero tampoco puede desaparecer. El tema es, como todo en Argentina, encontrar el punto medio que tanto nos cuesta, tiene que ver con una cuestión casi cultural. Entonces el tamaño del Estado, que decís vos, tiene que ser el justo, el medido en cada situación puntual. Contener sin oprimir Pero a si ningún hoy sector. Otro ejemplo, y ya termino con esto. Claro. Otro ejemplo, lo que pasó con las naftas. De liberarlo. Este gobierno dijo, libero la nafta, que el mercado, Fue un error, lo reconocen. el Estado no tiene nada que hacer. Dice que os de Pero hace 2 años que hacen errores, Josi. ¿Qué tuvo que hacer Pará, ayer? Miguel. ¿Qué tuvo que hacer ayer? Antes de ayer. Intervenir, algo que en el lenguaje de este gobierno no existe, intervención. Intervino, sentó a todos los petroleros y dijo, por favor, no aumenten en 2 meses. Intervino el Estado, ahí el Estado se Una agrandó. curita, Pablo, es una curita para Sí. 2 meses. Ahora, pero ¿sabes por qué es importante eso? Porque eso demuestra Pero tiene razón lo que que dice. podía haber hecho con las tarifas lo mismo. Bueno, yo quiero agregar esto Es un porque tema quiero filosófico en muchos ahora casos. escuchar con la audiencia todo un audio importante que hizo referencia el diputado Cosiner. Primero decir, si arrancamos desde la base de que te mienten en campaña como en el debate, y llegás al gobierno, formaste el partido y llegaste, pero con mentiras, es muy difícil sostener la mentira. Segundo, están pensando en otra cosa, porque así como no se ocuparon de las economías regionales, que es importantísimo, porque están pensando en otra cosa, así como no conformaron la bicameral porque faltaban los senadores. No les interesa. Cuando no les interesa y no hay sensibilidad, no se sabe gobernar. Acuérdense que todo el año 2017 y 2016 era prueba y error, prueba y error, prueba y error. Cuando vos tenés en la vida común un prueba y error en el laboro, en el fútbol, donde quiera, en el deporte, no sirve más. ¿Vos Porque no decís está que no sirve convencido. más? Yo ¿Vos decís estoy que no sirve convencido más? que Está la bien, única está manera bien, de abrir bien. la puerta Está es bien, que está bien. ¿Vos crees que la política es madura y en pero escucha, realidad, ayer no, digamos, pero si vos sostenés a los y mismos, bueno, a los ¿viste? mismos ¿Sabés qué pasa? A ministros, vos te molesta pero- alguien que venga y te diga que se no, equivocó. a mí me molesta que y a se la gente equivoque. le gusta La gente porque ganó sufre. las elecciones. La gente ¿viste? sufre, José. ¿Qué? La gente Sí, sufre. claro, por supuesto. La gente va a sacar los dólares. Siempre hay gente que sufre, Miguel. Ahora, si ellos iban a La hablar gente que con va a sacar los Lustó, dólares iban no a es lo hablar que con sufre, ¿eh? Nielsen. No sé si es verdad, pero Ya hablaron, abrirle ya la hablaron, puerta a ya ninguno. hablaron. Siguen con lo mismo. Ya hablaron con Lustó y caprichoso con lo Nielsen, mismo. lo dijiste vos Sí, ayer. bueno, a vos te gusta plantearlo como caprichoso y de hecho lo son, y cualquier gobierno que se siente amenazado por la oposición toma esa actitud en la República Argentina. Lo que está diciendo Pablo en referencia a eso, digamos, es novedoso en algún punto decir, mira, nosotros como oposición vamos a... Eso también es novedoso en la Argentina. Pero ¿eh? si Dujogne salió a hablar de dura, economía, no mire- le dijo nada a los tenedores de crédito, José, están todos angustiados. Pero mira el planteo inteligente que está haciendo Pablo de la conducta de la oposición, de esta parte de la oposición. Qué importante eso de distinguir, porque a veces hay gente que uno escucha que parece sinceramente que estuviera como contenta. Yo todos los días le digo, hay gente que parece disfrutar dentro de lo que es la oposición, disfrutar de esta crisis. Y después están posturas como las de Pablo que dice, vamos a criticar fuertemente y vamos a apoyar.
Y es tan importante para uno ciudadano, para los que nos están escuchando y tienen miedo, dicen, ¿qué voy a hacer? Saber, no, bueno, el que me representa va a criticar, pero va a bancar esto, no voy a que, porque si no da la sensación como que estamos esperando que Macri en 2 meses se vaya y deje y no le conviene, eso no le conviene a nadie. No, ahora no se va y ya se fue. La economía la tiene el Fondo Monetario. Olvídate, no la maneja más. No la maneja más. Miguel, te voy a decir una cosa. Ayer, me enteré de un canal de televisión, viste que, digamos, el tema del helicóptero ahora, con el tema del taxi aéreo, que le llaman, Macri lo usa. Entonces una vez se ve que lo usó con el tema de Casa Rosada, entonces mostraron el helicóptero saliendo y pusieron, Macri se va de la Rosada. Digo, ¿no te parece un poco irresponsable? Digo, porque en eso yo soy muy firme. Este gobierno está cometiendo muchos errores. Nosotros no es que tenemos otra actitud desde lo discursivo, es decir, vamos a acompañar, nosotros acompañamos, o sea, acompañamos mucha medida a mucho costo y asumiendo que personales. Digo, y poniendo la cara, Claro, no es que llevaron la cámara, no es que fueron. Ahora viene y te la veta. Todo el esfuerzo que hicieron ellos, ¿a dónde va? Entonces, digo que vamos a seguir siendo consecuentes en eso. O sea, lo que sí, no nos pidan que sostengamos por allí medidas que sepamos que son equivocadas. Uno puede dar herramientas, aún con muchas dudas, pero que en determinado momento son necesarias. Ahora, si nosotros vemos que esas medidas no son necesarias y son equivocadas, lo tenemos que decir, ¿no? O sea, porque para algo también somos oposición, no es que somos meros espectadores. No, y además están en el Congreso para eso. Respecto al tema de Macri, Macri debe llegar hasta el último día de su mandato. Nosotros nos vamos a preparar para ganarle las elecciones. Claro, como corresponde. Pero yo creo que a mí hasta... a mí no me gusta, o sea, tampoco las bromas sobre el tema del helicóptero y demás, ¿sabes por qué? Porque también sirve para darle razón a quienes desde el otro lado buscan justificar sus errores por la intolerancia del otro. Decir, bueno, no, están los que quieren que nos vayamos, por eso. Claro. Entonces, digo, hay que bajar los decibeles claro. y discutir desde la base. Nadie puede discutir que Macri se va a quedar hasta el último día y tiene que quedarse hasta el último día. Lo que tiene que hacer hay gente que lo discute. Bueno, pero es que no habremos aprendido nada. Josi, si se quieren comunicar con nosotros, tengo lo último que es el audio que quiero hacer escuchar a referencia. Dale, vamos a decirle a la gente que se pueden comunicar en el 3875-450045. Estamos conversando con el diputado nacional Pablo Cosiner sobre inflación, tarifas, economía y marcha de la política. Repetimos el número, ¿no? Perdónenme, 3875-450045. Y quiero agregar, antes de este audio, Pablo, si querés ponete auriculares para poder escuchar, quiero agregar antes, y cuando está acá delante mío, que el diputado Cosiner a mí me representa en la Cámara. Y esto es importante. Javier David también me representa en la Cámara, pero de los 10 representantes que tenemos son 2 nada más. Así de duro, te lo digo. Porque muchas veces poner ahí las ganas que tenés que poner y decirlo, no lo dicen. Bueno. ¿Está claro? Esto es lo que hizo referencia a Cosiner. A ver. Yo lo que veo es un claro acuerdo Macri, Fondo Monetario Internacional y Fondo Buitre. Es una receta del fondo que imponen para volver a dar crédito a la Argentina y condicionarnos nuevamente. Y nosotros ya salimos de esa pesadilla. Y yo no quiero volver. Pensarlo un poco para... Sí. ¿Y cómo son este tipo de acuerdos? Dejar librado el mercado, recortar salarios, que te cierren las cuentas fiscalmente como sea, a cambio de eso te vuelvo a prestar plata. Y no hay que pedirle más plata prestada al Fondo Monetario Internacional, porque te condiciona, te exigen que apliques políticas que son devastadoras para el aparato productivo, para la gente, y por algo en algún momento determinado pasó acá y pasó en el mundo también. A ver, ¿viste el que se quemó con leche de una vaca y llora? Bueno, nuevamente vienen con la miel. Más fácil. ¿Por qué dicen que van a liberar el mercado de cambio? ¿Qué significa eso de evaluación? Pero más fácil. ¿Acordás con el fondo? Suponte que acuerdan con el fondo. ¿Ya dijeron que van a acordar con el fondo? Pero, ¿que van a pedir préstamos? Están hablando con el fondo. Están hablando con el fondo. Su respuesta. Daniel, ¿en qué te has transformado? Lo sabía, Miguel. No digo nada. Digo que... No digo nada. Solamente te digo que arrancamos desde ahí y a partir de ahí en adelante estamos acá. Pasaron 29 Mirá años. qué triste que nada más. Una cosa es escuchar al diputado Cosiner y otra cosa es escuchar a Scioli. Yo lo que digo de esas declaraciones, vuelvo a decir, no
mí no me gustó la carrera de Daniel Scioli después de la elección. Creo que ha tenido varias dificultades. Pero lo que yo tomo de esas declaraciones, lo que hay que tomar en cuenta ahora desde lo positivo es estar atento a las condiciones. Él hablaba ahí del problema que es ir financiándose con el fondo, es las condiciones. Eso es lo que le ha pasado a la Argentina históricamente. Es una realidad, eso, más que lo diga Scioli o quien lo diga, es una realidad. Pasó en todos los casos. Pasó en todos los gobiernos que recurrieron al FMI, donde tenés de todos los signos políticos y de no signos políticos de la época del proceso. Es las condiciones. Bueno, ese es el problema hoy. A mí no me preocupa tanto el cuánto y te diría la tasa de interés, porque siempre son menores a las tasas de mercado. El problema es que ¿por qué son menores? Porque las condiciones son mayores. Entonces ahí es donde tenemos que ver. ¿Y a quién le van a condicionamiento? Hay que ver cuáles son las medidas que te piden a cambio de esta asistencia financiera. Creo que es el punto hoy de concentración. El Fondo Monetario tiene 3 niveles de asistencia. Nosotros vamos a entrar, no en la que se decía que iba a entrar. Entramos en stand-by, que es la peor. Vamos a la donde tercera. y aparte hay que, hay países como México y Colombia que están en la más liviana y que entran. Pero no tienen inflación. Nosotros estamos en la similar a algunos países africanos y creo que es la misma de Grecia. Hay gente que va al fondo para crecer y hay gente que va al fondo para salir de un pozo. Sí, el problema Estamos en el segundo grupo, ¿no? No, el problema es que tenemos que saber si esos países que fueron al fondo para salir del pozo, y esto ya es objetivo, nos olvidemos de Macri, nos olvidemos de todos. Tenemos que ver si los países que han ido al fondo para salir del fondo pudieron salir o cómo están. Y en el último tiempo España y Grecia. Sí, no, bueno, pero España tuvo otro proceso distinto y Grecia... Pero en su momento tuvo con el fondo, Sí, pero Grecia, vos fijate lo que fue, ¿no? Sí, Grecia fue... No quiero exactamente... Pablo, ¿cómo sigue? ¿Semana que viene tenés sesión? Mira, estábamos esperando la confirmación. Tiene que venir el jefe de gabinete, Marcos Peña, al informe que mensualmente hace a las cámaras. Ahora tocaba a diputados, pero hoy vamos a ver si venía este miércoles o no. Y de acuerdo a eso definimos la agenda. Y la última, ¿y pensás que lo va a vetar o que va a ir a Senado? De Senado vuelve a diputado y viene Rusia 2018. Jugamos a eso ayer con... Yo le decía a Emilio Monzó al final de la sesión, al final del discurso, que el presidente tiene la oportunidad. Yo en esto vuelvo a tender puente. Yo creo que el presidente tiene que pensar menos en el veto y más en la oportunidad que se genera en el Senado. Es una nueva oportunidad para encontrar una solución. Tenemos que resolver los problemas de las tarifas en Argentina. Y el presidente tiene una oportunidad de generar nuevo diálogo en el Senado. Que deje el veto para última instancia. Él anunció que la va a vetar, pero ¿sabes qué pasa? Que no desaparece el problema. Eso es lo que a mí me preocupa, que el problema va a seguir y se va a acentuar porque hay más aumento de tarifa y porque los precios están estancados, los salarios están estancados. Diputado Pablo Cosine, gracias por estar en gracias a usted, Pablo.